Televisa presenta. Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Los que tiraron el cuerpo de Fito al desagüe fueron Rubén y Genoveva. Yo los vi. ¿Es cierto lo que dices? Claro que sí. No entiendo cuál puede ser la relación entre ese tipo, Rubén y Genoveva. Claro que hay. Mariano se dio cuenta de que Fito le surtía las drogas a Paulo. Sí, es verdad. Hasta se mandó a hacer el retrato hablado de Fito. Y por eso ese infeliz desapareció. Ya no podía vender drogas. Entonces comenzó ¿Comenzó a qué? a huir, obviamente. No sabes el gusto que me da que ese desgraciado esté muerto. Es un maldito que envenenaba con sus drogas. Él es el culpable de todo. Pero bueno, sigamos. El otro problema es que Mariano no tiene coartada esa noche. ¿Qué diría Fernando si estuviera defendiendo a Mariano? ¿No vas a contestar? Después, ahora estoy trabajando. Tan buen equipo que hacíamos trabajando juntos, Teresa. Y ahora hasta eso echaste a perder. ¿No te sientes mal de todo lo que has provocado? ¿Por qué nunca creíste que me enamoré de ti, Arturo? ¿Por qué me llevaste a vivir de nuevo a esa vecindad? Porque me diste todos los motivos para dudar. Y finalmente comprobé que tenía razón. ¿Por qué me hiciste todo esto, Teresa? En verdad es más importante el dinero que lo que teníamos. Basta, Arturo. Estamos aquí para trabajar y Mariano nos necesita a los dos. No hay que perder el tiempo discutiendo. Pues si no estás a gusto, puedes dejarme el caso a mí solo. Me tardaré un poco más, pero no te necesito. Teresa, llámame porque quiero saber qué pasó con Arturo. Te aceptó pedir el divorcio express y quedamos de comer juntos. Te estoy esperando. Necesitas mi testimonio. Yo puedo declarar lo que vi en descargo de Mariano y eso es lo que voy a hacer, Arturo. Espera, Teresa. ¿Ya te diste cuenta de lo que estás diciendo? Si declaras eso, estarías acusando a Genoveva y a Rubén de ser los asesinos de Fito. Me doy cuenta de lo que implica, Arturo, pero es la verdad. Yo los vi. ¿Estás segura? Porque efectivamente esto podría ayudar a la liberación de Mariano. Pero podrían arrestar a Genoveva y a Rubén. No sé. Arturo, ¿tú crees que estoy mintiendo solo para salvar a Mariano? Cuando uno ama, comete muchas tonterías, Teresa. Si lo sabré yo. Estás loco. Lo que estoy diciendo es verdad, Arturo. Fueron ellos. Genoveva y Rubén. Yo soy testigo. Cita de Guadalupe. Haz que mi hijo aparezca, te lo ruego. Tú que lo puedes todo, haz que lo encuentre la policía. Que Rodrigo no venga a mí a través de Rubén. Tú sabes que no me quiero ir con él, que amo a mi marido.
Genoveva debe odiar al tipo que le vendió tanta droga a su hijo como para matarlo. ¿No la crees capaz de algo así para vengar la muerte de Paulo? Podría ser. ¿Pero y Rubén? De seguro le ayuda a Genoveva. No sé si a matar a Fito o no, pero al menos a deshacerse del cuerpo, porque ellos dos son amantes. ¿Qué? Yo sé que ya no crees en nada de lo que yo te diga, pero es la verdad. Esperanza me lo dijo. Hay que hacer que la policía investigue. Y voy a declarar ahora mismo. No, espera, Teresa. Tenemos que hablar con Aida y contarle de esto. Es algo muy grave y estamos hablando de su madre. No, Arturo. ¿Quieres informarle para que ponga sobre aviso a su padre y a Genoveva? No. Te van a dejar ver a Mariano, pero solamente 5 minutos. ¿Sí? ¿En serio? Sí. No seré buena abogada, pero siempre sé a quién recurrir y cómo conseguir las cosas. Cuando lo veas, dile que tenga mucha paciencia y que vamos a hacer todo lo posible para sacarlo de aquí. Ay, pero ¿por qué lo dices así, como con dudas, si Mariano es inocente? Sí, lo sé. Yo creo en él, Aurora. Pero en esto no importa lo que pasa, sino lo que puedes probar. Hola, Esperanza. ¿Qué haces aquí, Pati? Johnny me dijo que no podían salir de la vecindad por riesgo a que Fito les hiciera algo. Fito está muerto. ¿Muerto? ¿Cómo? Lo asesinaron, pero es horrible porque están culpando a... Permíteme, Pati. Bueno, Me hicieron llegar unas fotos de nuestro hijo. ¿de verdad? ¿Y cómo está? Ha crecido mucho y se ve muy bien. Espero que muy pronto me lo entreguen para ya vivir contigo. Quiero ver las fotos. Claro, chiquita. Te las voy a llevar, no te preocupes. Seré cuidadoso para no cruzarme con el imbécil de tu marido. Te amo. Pati, te voy a pedir un favor. Sí, claro. Mira, quiero que tú tengas esta carta mía y la guardes. ¿Para quién es? Para Hernán, y espero que no haya necesidad de dársela. Pero quiero que la guardes tú por cualquier cosa que pudiera pasar. Por favor, Arturo, tienes que pensar como abogado. Para que se haga justicia no puedes prevenir a nadie, no debes de tener ni consideraciones con Aida ni con nadie. Es que me parece que es lo menos que podemos hacer. Ya sabes cómo es Rubén. A fin de cuentas resultó un sinvergüenza y no debería de extrañarte que sea cómplice de Genoveva. Tú sabes que Aida es una loca impulsiva. Si tú le dices que sospechamos de su papá, no la vas a poder detener. Ya sea porque Aida vaya a reclamarle a Rubén o porque lo ponga sobre aviso, pero con seguridad va a interferir con la justicia. Tienes razón. ¿Por qué esta carta? ¿Por qué dijiste que si te vas... ¿Qué piensas abandonar a tu esposo? ¿No lo quieres, Esperanza? Claro que lo amo, lo amo con todo mi corazón. Y yo quisiera estar con él toda la vida. Entonces no entiendo por qué estás pensando en dejarlo. ¿Por qué escribiste esta carta? Porque en esta carta hay cosas que yo le quisiera decir a Hernán y que no puedo. Y por eso te pido que la guardes y ya no me preguntes más, por favor, Pati. Hola. Te juro que soy inocente. Ay, lo sé, yo te creo. Y Arturo, Aida y Teresa están viendo cómo comprobarlo. ¿Teresa? Vino a defenderte. Yo no entiendo por qué, pero... Mi amor, por favor, no vayas a pensar que yo le hablé. No. De ti yo no tengo ninguna duda. De ella, sí. Teresa dijo que viene por Juana y por mí, pero yo no le creo nada. Pues créele, mi amor, créele. Arturo, así como tú viniste aquí a ayudarme sinceramente, yo quiero decirte que... Les quiero decir a los dos que cuando Teresa estuvo a punto de morir, me confesó que se enamoró de ti en el viaje a Europa. Hoy estuve hablando con Aida sobre ti. ¿De qué? ¿Ya le dijiste de lo nuestro? No. Aún no, pero la estoy preparando.
Y creo que esto de que me hayas hecho tu socio en la inmobiliaria y me des tanto apoyo, la está sensibilizando. ¿En serio? Porque yo la quiero mucho y no me gustaría perderla si se entera de lo nuestro. No, al contrario. Hoy la escuché tan agradecida contigo, mi amor. Y estoy feliz, feliz de ver que sí puedes compartirlo todo conmigo. Quiero sacar un rato a nuestro hijo. Lo voy a llevar a pasear. Vamos juntos. No voy a dejar a Paulito solo. Genoveva, no estaría solo. Yo soy su padre. Y yo soy su madre. Por amor y por todas las de la ley. ¿Cómo? Sí. Ven, amor. Fui al registro a que me entregaran su acta de nacimiento. De acuerdo a la ley, Paulito es hijo mío a partir de hoy. ¿Lo registraste a tu nombre? Sí. Paulito lleva ya mis apellidos. Lo llevé a registrar como si fuera madre soltera. ¿Y te creyeron? ¿Y por qué lo hiciste? No podíamos registrarlo a tu nombre. Tú y yo sabemos que no tenemos papeles de adopción. Quedamos de compartirlo todo. Yo comparto mi fortuna contigo y tú compartes a tu hijo conmigo. Ay, somos la pareja perfecta. Qué bueno que ya ni Johnny ni tú van a tener la amenaza del tal Fito. Pero me preocupa mucho Mariano. Qué mal que no podamos hacer nada más para ayudarlo. Aurora dice que nos va a avisar si necesitan algo más. Bueno, me regreso a trabajar. Me dio mucho gusto verte, Pati. Igual, doctor. Adiós, mi amor. Ay, Dios, que te vaya bien. Yo voy a pasar al baño. Y también me voy porque tengo que llevar al abuelo a su chequeo. Ah, muchas gracias por la invitación a comer. Estuvo riquísimo. De nada. Por cierto, ¿cómo está don Porfirio? Pues yo lo veo cansado. Mal. Aunque de mejor humor. ¿Qué se te olvidó, mi amor? Hola. Rubén, por favor, tienes que irte. ¿Por qué? Ya vi salir a tu marido. Y mira, me moría de ganas por enseñarte esta foto. Mi bebé. Mi bebé. Mi bebé está bien. Por favor, enséñame otras fotos. Por favor, Rubén, enséñame otras fotos. De acuerdo, pero antes... ¡Hey! Cusberto, ¿Qué hubo? ¿sabes si Teresa está en casa de su mamá o de su madrina? No, en casa de Doña Refugio no hay nadie y en la vivienda de mi Juanita tampoco. ¿Sabes en dónde está? Las comadres fueron aquí a la tendita. ¿Y Teresa? No, ella no come esas porquerías para no engordar. No, hombre, Teresa. ¿Sabes dónde está Teresa? Ah, Teresita se fue a la delegación de policía a defender a Marianito. ¿Teresa está con Mariano? Vete, Rubén. Aquí está mi cuñada y puede vernos. Por favor, te lo suplico, vete. Déjame quedarme con la foto de mi hijo. No, es peligroso No. que tengas esta foto. No, por favor, Rubén, por favor, te lo suplico. Déjame quedármela, por favor. Por favor. ¡Esperanza! ¿Viste a mi monedero? Está bien. Ahora lo busco. Le estaba abriendo al portero porque... Esperanza, no te esfuerces por disimular. Me di cuenta de todo. Hija, te he estado buscando. Siento mucho lo de Mariano. Magda me contó y vine de inmediato a ver en qué puedo ayudar. Yo pensé que te ibas a enojar. Bueno, yo los dejo para que hablen. Con permiso. Gracias, Aida. Creí que de nuevo te ibas a poner furioso contra Mariano y decir que no me merece. Esto es otra cosa. A mí me consta que si hay alguien que siempre ve por la vida, sea de quien sea, es Mariano. Gracias, Diosito, porque mi sobrino está bien. Sí. Mi bebé está vivo y sano. La policía no ha podido encontrarlo, pero Rubén, no sé cómo, pero él ha investigado por su cuenta y
Hasta le dieron la cadenita de Rodrigo. ¿La cadenita que le regaló Cuthberto? Sí. ¿Y por qué no le han dicho a la policía? Pues porque esa gente solo quiere tratar con Rubén. Le prohibieron que avisara a la policía. Le pidieron mucho dinero. No sé, Esperanza, todo es muy raro. Rubén me dijo que solamente puedo volver a tener a mi hijo conmigo si me voy con él. Esperanza, no puedes hacer esto. No puedes abandonar a Hernán. Es que no quisiera porque lo amo, pero para mí tener que escoger entre los dos es lo peor que me ha pasado. Y entonces... Es que si esa es la única manera de recuperar a mi bebé. Yo con tal de recuperarlo y que mi bebé esté bien, voy a hacer cualquier cosa. Entiendo tu miedo, pero si no hablas con la policía, al menos tienes que decirle a Hernán lo que está pasando. ¡Hazlo! Porque si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. ¿Cómo le decía? Vamos a meterlo a la de 3. 1, 2, 3. ¿Y qué hacía usted allí? Yo los conozco. Ellos eran socios de mi esposo y míos. Sospechaba que andaban en algo turbio y quería comprobarlo. ¿Algo turbio? Bueno, me dijeron que eran amantes y quería corroborarlo. Uno no puede ser socio de gente deshonesta. ¿Lo creen? Por favor, Pati, por favor, si Hernán se entera de esto, por favor, Rubén no me va a entregar a mi hijo. Esperanza, te estás dejando chantajear por ese tipo. Ya sabes cómo es él. Sí, ya sé que él es un mal hombre, pero entiéndeme. Yo no quiero que le pase nada a Rodrigo. Lo primero para mí es recuperarlo y ya después veré qué hago, cómo le hago, cómo me le escapo. Yo no puedo dejar a mi hijo solo con él. Él es capaz de desaparecerlo o de no entregármelo o de... No sé. Pati, por favor. Por favor, te lo suplico. No le puedes decir nada de Hernán. Prométemelo. Y le repito, el bulto era justo una bolsa como la de la foto que tomó la policía. Al encontrar el cadáver de Fito, estoy segura de que ellos fueron los que tiraron el cuerpo de Fito al canal. No tengo por qué mentirle. ¿Cuál es su relación con el acusado? Somos amigos, vecinos. Vivíamos en la misma vecindad y yo sé que Mariano es un hombre bueno y honesto, incapaz de hacer algo así. ¿Estás segura de que esa era su relación de vecinos? Y por eso tanto interés en defenderlo. Mi relación con él no tiene relevancia en este asunto. Lo que importa es mi testimonio de los hechos consumados. Además, esta es una declaración, no un interrogatorio. Fernando, hola. Hola. Aida, ¿sabes si está aquí Teresa? Ay, por supuesto. ¿Cómo no iba a venir a defender a Mariano? Lo que es verdaderamente el colmo es que ¿quién crees que está trabajando en equipo con Teresa? ¿Quién? Pues ¿quién va a ser, Fernando? Arturo. ¿Quién iba a decirlo, no? Arturo y Teresa están muy juntos trabajando para liberar a Mariano. Está bien. Esto es exactamente lo que dije. Por favor, firme su declaración. Ahora esa declaración hay que integrarla al expediente. Y creo que es importante el descargo de mi cliente. Definitivamente. Así que es mejor que vayan a detener a Rubén Cáceres y a Genoveva de Alba. Y que dejen en libertad al doctor Mariano Sánchez Suárez. Lo siento, pero a Sánchez Suárez hay elementos que lo inculpan gravemente, así que vamos a seguirlo reteniendo. Usted sabe que tenemos hasta 72 horas para hacer las averiguaciones previas. ¿Y Mariano va a estar detenido por 3 días? Así es. Antes de ese término legal, no podemos dejar a su cliente en libertad, licenciado. ¿Qué vamos a hacer, Arturo? ¡Tú! Con tal de estar cerca de Teresa, ni siquiera te importa defender al imbécil de Mariano. Y tú, Teresa, ¿qué haces al lado de este infeliz? ¿Cómo se te ocurre, Cuthberto? Pues el tal Fernando me preguntó. Ay, Dios. Yo le dije que se había ido a la delegación a defender a Marianito. Pero creo que hice mal, ¿eh? Porque como que se enojó. Pues no tiene por qué. Aunque él se haya enamorado de mi ahijada, ella no le hace caso. Pero tú no debiste decirle nada. Ay, Cuthberto, ¿por qué eres tan imprudente? ¿Qué tienes tú que andar defendiendo a Mariano, Teresa? Suéltame, Fernando, ¿pero qué te ¡Déjala, pasa? imbécil! Tú no te metas, Teresa solo quiere divorciarse de ti.
por tu dinero. Pero como te dije, ahora te la vas a pasar celándola, preocupado por si está con Mariano o conmigo. Ya, basta. Ya, Fernando, contrólate, no se peleen. Están ustedes ante la autoridad. O se calman o los encierro a los dos. Arreglen sus diferencias de forma civilizada, por favor. Abogado de la Barrera, o se comporta o no le vamos a dejar entrar a este ministerio público. Lo siento, no volverá a pasar. Teresa, te agradezco que quieras apoyar a mi hija, pero lo mejor es que te vayas. Yo tenía que hacer una declaración para que se haga justicia. Y ya la hice, con permiso. Voy a seguir al pendiente, amiga. Y sabes que cualquier cosa que se te ofrezca, cuentas conmigo. Nos vemos, Teresa. Nada más acuérdate que el que ríe al último ríe mejor. Cuthberto, tú eres mi padrino y me vas a aconsejar bien. Claro que sí. Y mejor que mi Juanita se haya ido a entregar ropa para que no oiga y luego la agarre contra él. Pero a ver, dime, ¿qué te hizo el Johnny's? No, nada. Ay, Johnny solo me hace ser feliz. Se trata de mi cuñada. ¿A poco te peleaste con Esperancita? No, pero... ¡Mi amor! Es como que... ¡Mi amor! ¡Córrele! A tu abuelito se lo llevaron al hospital. ¿Cómo? ¿Qué tiene? Pues ya ves que se puso de necio en volver a trabajar. Y uno de los mecánicos, pues, me avisó que hoy estuvo vomitando sangre. ¿Sangre? Sí. Se lo llevó una ambulancia. Vamos a ver al hospital, pero córrele, sí. Siento mucho lo que está pasando entre Teresa y tú por culpa de ese muchacho que era tu amigo, ¿no? Es que estas son las cosas que Teresa provoca. Bueno, pero lo importante aquí es hablar sobre Mariano. Él aceptó que conocía a Fito, que peleó con él a golpes y lo amenazó de muerte. Y todo eso es muy grave. ¿Y entonces qué va a pasar con Mariano, Arturo? Mientras no haya elementos de peso que lo culpen, él va a tener que seguir retenido aquí en los separos. No puede ser. Al menos por ahora logré evitar que se lo lleven al reclusorio. No, es que no es justo. Teresa hizo una declaración en la que aporta datos nuevos a la investigación. Pero en lo que se hace la averiguación hay que esperar. ¿Y qué es lo que dijo Teresa de nuevo? Por el momento no te puedo decir, Aida, lo siento. ¿Qué sabía Teresa? Tal vez mañana lo sepas. Yo no entiendo nada. ¿Quién era ese hombre al que supuestamente Mariano mató? Era el tipo que le causó la muerte a mi novio, a Paulo. No puedo creerlo. Ese tipo vendía drogas y vivía en la misma vecindad de Teresa. Tranquilízate. Es que tanto tiempo quise que la vida me hiciera justicia por la muerte de Paulo y ahora resulta que matan al tipo y yo, en vez de poder estar en paz, me siento fatal porque por error están inculpando a Mariano de ese crimen. Teresa, ¿por qué viniste a defender a Mariano? Porque necesitaba defenderlo. No, tú no necesitabas defenderlo. Si lo tuyo con Mariano terminó, ¿qué más te da si sale libre o se pudre en la cárcel? Basta, Fernando. Tenía que venir porque aunque hace mucho yo dejé de quererlo, como médico a mí me salvó la vida. Y le ha salvado la vida muchas veces a mi mamá. Además, es el novio de mi mejor amiga Aurora. Y también vine porque yo tengo información que me puede servir para demostrar su inocencia, Fernando. Yo dejé a Luisa. Me estoy enfrentando a mi madre. Estoy perdiendo muchas cosas por ti. Y a cambio solo quiero que... Yo perdí a mi padre por divorciarme de Arturo, Fernando. Pero para ti, lo único que importa son tus propias pérdidas. No, Teresa. Yo no quise decir eso. Además, tú me dijiste que tu papá... ¿Crees que quería hacerte sentir mal? Pero si me vas a cantar todo lo que has hecho por mí, no vamos a llegar a ningún lado. Olvídalo, Fernando. Olvídalo. Teresa, por favor. Creí que querías estar a mi lado sin importarte nada más como yo lo estoy contigo, pero ya veo que no. No es así. Así que, ¿sabes qué? Mejor aquí le paramos y no me vuelvas a buscar nunca. Tu coche está por allá. ¡Taxi! Teresa. Teresa. Teresa, por favor. Escúchame. ¡Teresa! Bueno, yo ya me voy. Aurora, avísame, por favor, cualquier cosa que yo pueda hacer por Mariano, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias. Yo tampoco puedo soportar que Mariano esté aquí en la cárcel. Nos vemos. Perdón por no haber hablado antes, pero no podía hacerlo frente a Aida. ¿Por qué? Teresa dice que vio a Genoveva y a Rubén dejar en el canal de desagüe el cuerpo de Fito. Lo que dices es terrible, Arturo. Sí, y aunque en un principio pensé en contarle a Aida, Teresa tenía razón. Hubiera sido como poner a Rubén sobre aviso. Finalmente, Rubén como Genoveva tenían motivos. ¿Motivos para matar a Fito? Sí,
Genoveva porque indirectamente Fito mató a su hijo. Y Rubén, porque con esa muerte, Fito le causó un gran dolor a Ida. Por supuesto que eso es mentira. La rata de vecindad inventa cualquier cosa para fastidiarme. Quiere hundir a mi papá porque sabe que tiene antecedentes penales. No, es que no me puedo calmar, porque son mentiras de Teresa. ¿Estás segura? Porque según Teresa, Esperanza le contó que tu papá y Genoveva son amantes. No. A ver, por favor, lo mismo me dijo a mí, pero eso no es cierto. Nada de lo que dice esa rata es cierto. Y por favor, Arturo, tú mejor que nadie deberías de saberlo. ¿Mi reina? ¿Qué pasó con Mariano? No hay noticias buenas todavía. Va a tener que pasar la noche detenido. Ay, qué barbaridad, pobrecito. Aunque yo espero que ya mañana salga. Ay, Dios mío. Oye, por cierto, te vino a buscar Fernando y Cuthberto le dijo dónde estabas. ¿Y para qué se lo dijo? Fernando fue a la delegación y se peleó horrible con Arturo. ¿Arturo? ¿Y Arturo qué fue? Olvídalo, madrina. No, mamacita. Cuando estábamos con tu mamá yo no te pude decir nada, pero ahora sí quiero que me expliques qué es lo que está pasando con ese muchacho Fernando Ya lo sabes, ya. Cuando Arturo tomaba y se ponía mal, obviamente Luisa se ponía de parte de su hermano. Pero Fernando sí se daba cuenta de cómo estaban las cosas y él empezó a apoyarme. Y a pelearse con Luisa. Yo no quería contarles nada a nadie, ni a mis papás, ni a ti, para no angustiarlos, pero Luisa se portó muy mal conmigo. ¿Luisa? Sí. Desde que reapareció su amiga de la primaria. Ah, sí, esta Lucía, ¿no? La que le hice yo el vestido. Pues la tipa esa siempre ha estado enamorada de Arturo. ¿Cómo está mi abuelo? Delicado. Pero logramos detener la hemorragia y el riesgo mayor desapareció. Ay, bendito sea Dios. Aunque lo voy a tener que operar. ¿Qué tan mal está? Lo que queremos evitar es una crisis que ponga en riesgo su vida. Pero la cirugía tendrá que ser hasta mañana, cuando hayamos estabilizado completamente su cuerpo. Dígame, ¿la verdad está grave? Tranquilízate. Va a estar muy bien, pero es necesario ir por pasos. No sabes cómo me decepcioné al ver que Luisa la apoyaba para que ella terminara ligando a Arturo. Claro, Lucía es rica, tiene muchos contactos. Ella les puede ayudar a recuperar su dinero otra vez. Ay, qué barbaridad. Obviamente, yo empecé a tener más pleitos con Arturo por culpa de Luisa y de esa tipa. Arturo empezó a tomar más y más y el único que me terminó apoyando fue Fernando. A ver, Teresa, a mí dime la verdad. ¿Hay algo entre él y tú? Ya les dije a mi mamá y a ti que no. ¿Cómo iba siquiera a acercarme a él si estaba comprometido con la hermana de mi marido? Ay. Aunque a ti sí te confieso que ahora estoy muy confundida. Me decepcioné de Arturo, de Luisa. Y ahora que Fernando es libre, me dijo que quiere que lo intentemos. ¿Se te declaró? Sí. Pero yo lo rechacé. Hace rato que me fue a buscar la delegación, le dije que no me volviera a buscar nunca, te lo juro. ¿Se puede? Pase. Teresa, tenemos que hablar. Lo siento, Fernando. ¿No entendiste cuando te dije que no me vuelvas a buscar? Yo lo siento mucho. Ya escuchó a mi ahijada, ¿no? Por favor, Fernando, vete, no armes un escándalo aquí. Sí, váyase mejor, por favor, Fernando. Váyase. La rata de vecindad fue capaz de culparlos a Genoveva y a ti, papá, ante el Ministerio Público. Tú has hecho cosas muy graves, pero esto, por favor, papá, necesito saber la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre a Teresa que Genoveva y yo tiramos un cuerpo al canal del desagüe, por Dios? Aunque te confieso que sí. Me hubiera encantado matar a ese tipo por todo lo que hizo. Porque con la muerte de Paulo sufriste lo indecible, hija. Y para colmo, te enamoraste de Mariano, que no ha traído más que desgracias en nuestra familia. Papá, yo sé que Mariano es inocente. ¿Y eso me hace culpable a mí? Piénsalo. Teresa lo hace para salvar a Mariano. Lo sigue queriendo.
Pero ahora mismo le llamo a Genoveva para que compruebes que no hay nada más que amistad entre nosotros. Y también para que te quede claro que todo lo que Teresa dijo es una vil mentira. Genoveva, Teresa nos metió a ti y a mí en un chisme. Quiero que vayamos a la delegación de policía ahora mismo. ¿Estás seguro? Sí. El que nada debe, nada teme. Vamos. Espérame un segundo, papá. Le estaba esperando esta llamada, espérame. Bueno. Sí. Ay, gracias, mi amor. Están hermosas. Es un detalle para decirte que te amo. Que sin dejar de buscar a nuestro hijo, seamos una pareja feliz. Ay, les voy a poner agua. ¿No vas a contestar? Pues es que no conozco el número. Te pueden estar marcando para decirte algo de Rodrigo. Tienes razón. Bueno. ¿Por qué tardaste tanto en contestar? Bueno. ¿Quién habla? No puedes hablar. Ahí está el imbécil de tu marido. Pero te advierto que si la policía o cualquiera te pregunta si Genoveva y yo fuimos o somos amantes, tienes que decir que no. O no volverás a ver a tu hijo. ¿Quién era Esperanza? Número equivocado. ¿Y si esta llamada no era para ti? ¿Por qué estás tan nerviosa? Pues como dijiste, yo pensé que llamaban para dar noticias de Rodrigo. Como vas a pasar aquí la noche, te compramos varias cosas. A ver si nos las dejan pasar. Doctor, yo le juro que... No necesitas decirme nada, Mariano. Una cosa es que a últimas fechas nuestra relación fuera tensa por Teresa, pero jamás te creería capaz de acabar con la vida de nadie. Le agradezco su confianza. Doctor, aprovechando que está aquí, le quiero pedir un favor. Dime. Me encargo mucho a Aurora, sí. Que no esté triste. Yo voy a salir de aquí, mi amor, porque soy inocente. Pero mientras tanto, cuídela, ¿sí? Sabes que así será. Amor, Teresa declaró que vio a Rubén y a Genoveva tirar el cuerpo de Fito. Ella cree que ellos lo mataron. ¿Qué, Rubén y yo qué? Ay, Teresa está loca. Ya perdió toda proporción. Una cosa es que mienta por su ambición. Pero acusarnos de asesinos... No, y además dice que somos amantes, Genoveva. Ay, por favor, yo pude buscarme otro hombre desde que me divorcié. Jamás he querido a nadie. Me dediqué a Paulo y ahora hago lo mismo. Me dedico a otro hijo, a Paulito. Ah, con quien debería estar en vez de estar aquí perdiendo el tiempo por culpa de Teresa. Sí, yo sé que lo hace para vengarse de nosotros, pero todo tiene que aclararse. Sí, todo tiene que aclararse. Buenas noches. Buenas noches. Somos Rubén Cáceres y Genoveva de Alba. Venimos a ponernos a su disposición. Siéntense. Ya no tienes ninguna duda, madrina. No, mi amor, no. Discúlpame, ¿no? Pero pues, todo eso de tu divorcio y de que Fernando esté enamorado de ti, pues... Ya no tiene caso que hablemos más de eso. Con que tengas claro que digo la verdad es suficiente. Oye, ya es bien tarde. ¿A qué hora te piensas ir a tu casa? Me voy a quedar a dormir aquí. No vaya a ser que Fernando quiera ir a buscarme a la casa. Bueno, pues sí, eso sí. Buenas, comadre. Ah, comadre, pásale. Hija. Me dijeron que viniste y tenemos que hablar. Siéntate, mamá. Dime de qué. Yo quiero pedirte que me perdones por haber dudado de ti. Reconozco que me equivoqué al pensar que habías dejado a tu marido por el novio de Luisa. Te lo dije, mamá. Tienes que creerme. Y claro que te perdono, mami. Gracias, Teresa. Para mí es muy importante que estemos juntas ahora que tu papá ya no está con nosotros. Ahora solo nos tenemos la una a la otra.
Además, mi ahijada acaba de pedirle a Fernando que no se le acerque de nuevo, fíjate. Mamacita, ¿por qué no dormiste bien? ¿Qué te pasa? Siéntate. Es todo, madrina, todo. Que Mariano está en la cárcel. Mi separación con Arturo. Ay, a ti no te puedo engañar. Estoy confundida. ¿De qué se trata? Cuéntame. Que por un lado quisiera olvidarme de Arturo para siempre y en verdad poderle corresponder a Fernando y tener la vida que él puede darme. A ver, mamacita, espérame tantito. ¿Tú sigues amando a Arturo? Estoy pensando en darle una segunda oportunidad. Porque Fernando... Ay, ya viste que le pedí que no me busque más. Y con Arturo sería volver a empezar. Tengo la casa. Es decir, tenemos la casa. Podemos empezar de nuevo. ¿Tú de nuevo aquí? Quiero saber qué pasó en Luna Turquesa. ¿De qué hablas? De ser asesores en el proyecto, pasamos a constructores por la buena fama. Y ahora los condominios han dejado de venderse y los precios se han desplomado. ¿Por qué? Todo fue gracias a la campaña de desprestigio que alguien ha desatado en contra de la constructora en general y de ti en particular. Campaña de desprestigio. ¿De qué estás hablando, mamá? De que ya hay demandas en nuestra contra. Y en los condominios han puesto mantas diciendo que los edificios están mal construidos y que la constructora y tú son un fraude. ¿Qué te pasa, Arturo? ¿Por qué estás tan serio? Estoy desconcertado por algo que Mariano me dijo. ¿Algo sobre su detención? ¿Tú crees que sea culpable? No, al contrario, creo que dice la verdad. Es algo sobre mí y tiene que ver con Teresa. ¿Qué te dijo? Que Teresa, a quien ama, es a mí. Que se enamoró cuando fuimos a Europa y yo no sé qué pensar. Tal vez sea cierto que te quiere, pero es obvio que menos que el dinero de Fernando. Tienes razón. No sé por qué siempre busco una esperanza. Algo que justifique a Teresa, cuando lo que hace no tiene justificación. Si ya sabes que lo tuyo con Teresa no tiene futuro, lo mejor es que dejes de pensar en ella, Arturo. ¿Qué más quisiera? Pero no puedo, todo me la recuerda. No puedo apartarla de mi mente y menos de mi corazón. Si no logras entenderla ni perdonarla, haz un esfuerzo por olvidarla. Sabes que me gustas y mucho. Entonces, tal vez deberíamos intentarlo. ¿Crees que podamos probar aunque no pueda asegurarte nada? Yo estoy dispuesta a correr el riesgo. De lo que puedes estar segura es que le voy a echar muchas ganas. Yo igual. Ya veremos qué pasa. Teresa, qué sorpresa. Qué gusto me da que ya estés rehaciendo tu vida. Porque precisamente vine para ver lo del divorcio. Los dejo, mi amor. ¿Qué quieres hablar sobre el divorcio? ¿Vas a tener el cinismo de pedirme pensión, Teresa, o qué pretendes? ¿De ti? Absolutamente nada. Vine porque si vamos los dos de mutuo acuerdo con el juez nos va a dar el divorcio en 15 días. Y por lo que acabo de ver, supongo que te urge. Por supuesto que me urge, Teresa, para cortar todo nexo contigo. ¿A qué hora quieres que nos veamos en el juzgado? A las 5. ¿De acuerdo? Allí nos vemos para terminar con nuestro matrimonio de una vez por todas. Con permiso, quiero darle la buena noticia a Lucía. Ya ves,
siempre acabamos así. Y yo que venía a darte una oportunidad. Sufrir. Más bien me pregunto si los problemas en Cancún no los provocaste tú. Porque tú quieres que la constructora pierda todos sus contratos y se llene de problemas, para que cuando la dividamos no valga nada y yo solo reciba migajas, mientras que tú te llevas los contratos de tus amistades a una nueva empresa. Sí, eso estoy haciendo. Y ya lo sabías. El que le avisa no es traidor, hijo. Pero ya sabes que está en tus manos remediarlo. Aunque lo de Luna Turquesa no lo planeé yo. No te creo porque Teresa tiene acciones allí. De seguro, por eso buscaste fastidiar el proyecto. No lo haría por una sencilla razón. Por Arturo. Él también tiene acciones allí. Y el pobre ya bastante ha sufrido con que le robaras a su mujer, como para darle esa estocada final. ¿Ya viste qué bonito anillo me dieron? Mi amor, te lo pusiste. Tú me dijiste que lo usara cuando quisiera casarme contigo. Claro, mi amor. Qué felicidad. Pero yo no quería que fueran estas circunstancias. Al contrario, Mariano. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y pase lo que pase, yo me voy a casar contigo. ¿Qué tal, reina? ¿Está Teresa? Sí, en la biblioteca, con su hijo. Gracias. Con permiso. Te ofrezco una disculpa. Estaba alterado por los problemas con mi madre. Es tan difícil para mí, Teresa, porque yo la quiero, siempre la he querido. Sí, sí, lo sé. Y para mí no es fácil tampoco. Ojalá tu mamá me quisiera, pero no me va a aceptar nunca. Y entre ella y que tú no dejas de ponerte celoso de Mariano y de Arturo cuando no tienes motivos. Yo solo te amo a ti. Ay, mi amor. No. Te amo tanto, Teresa. Por favor, perdóname. Te prometo controlar mis celos. No debería de perdonarte, pero te amo tanto que a ti no te puedo decir que no. Mi amor, tengo que ir a una cita a ver lo de un negocio que mi mamá quiere echarme abajo. Pero voy a regresar para que estemos juntos. Sí, mi amor. Te espero. Yo a ti. Contigo quiero hablar. ¿Que no le enseñaron a tocar antes de entrar? Déjate de ironías conmigo. Jamás voy a ver esta como tu casa. Escucha lo que tengo que decirte. Ay, espero que sea algo interesante. Teresa, tú y yo sabemos cómo eres en realidad. Sí, ya me lo dices. Escúchame. Te ofrezco la posibilidad de tenerlo todo. Dinero y amor. Arturo, Mariano, te puedes ir con quien de verdad ames. No entiendo a dónde quiere llegar. Es muy fácil, Teresa. ¿Cuántos millones quieres por desaparecer de la vida de mi hijo? Suena interesante. Pero y dígame, para usted, ¿cuánto vale la felicidad de su hijo?